Iglesia, es la misión de la Iglesia, perseverar en obediencia para servir a Yeshua HaMashiach. Es la misión de la Iglesia, perseverar en obediencia para servir a Yeshua HaMashiach. Es la misión de la Iglesia, es la misión de la Iglesia. Bendiciones, preciosos clanes santificados que han establecido esta fecha de Shabbat Shalom para tener comunión con Jehová, con su familia y consigo mismo en unión de amor de acuerdo a lo establecido en la palabra. Son bendecidos y bienvenidos a este Shabbat Shalom que vamos a comenzar en el día de hoy con esta hermenéutica. Y ahora vamos a hacer la oración para entronizar este Shabbat Shalom del día de hoy. Gracias, Padre amado, gracias, Jehová, por haber escogido un día para tener comunión plena con tus hijos amados. Todos los días tú tienes comunión, pero este día tú te has apartado para tener comunión con cada uno de los que te busca en espíritu y verdad. Y por eso te revelas para cada uno de ellos con todos los dones, con todos los talentos, con todas las bendiciones, con toda la palabra de sabiduría, para que cada uno de los clanes que ha decidido apartarse para ti reciba esa lluvia de bendiciones del cielo, que es una lluvia infinita que tú le das a sus hijos amados. Gracias, Jehová, porque tú eres el creador, tú eres el bueno, tú eres compasivo, misericordioso, tú eres el único gran yo soy, tú eres Abba, Padre santificado, Abba Padre bendecido, Abba Padre creador de todo lo que tenemos. Gloria a ti, Padre Santo, porque hoy es un día del proveedor, de papá, que nos ha provisto el espíritu, el alma y el cuerpo para que vivamos en comunión plena con Él. Te alabamos, Padre Santo, hoy es tu día y hoy nos dedicamos apartados para ti. Hoy nos dedicamos para buscar de tu palabra, hoy nos dedicamos para buscar tu rema, para vivir limpios y santos de acuerdo a tu palabra, porque cada vez que tenemos un encuentro contigo salimos victoriosos. Gracias, Jehová, por hacer este día de descanso, para tener comunión plena contigo. Gracias, Jehová, por hacer este día para apartarnos del mundo, de la carne y del demonio y de toda obra de trabajo, toda melaja que no es adecuada en este día, porque tú quieres que nosotros hagamos un alto para tener comunión con nosotros en ese diván. Por eso hoy te buscamos, por eso hoy te exaltamos, por eso hoy te adoramos, por eso hoy te alabamos. Gracias, Jehová, por este día santificado para cada uno de tus hijos santos, y por eso bendecimos este día, porque el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Y así decimos: ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Damos apertura a este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Bendiciones, preciosos. Y en esta hermenéutica de los jóvenes le presento a mi hija María Paola Áñez, que va a estar a cargo de la hermenéutica del día de hoy. Hola, María Paola, ¿cómo estás hoy en este día, en este Shabbat Shalom? Bendecido Shabbat Shalom, familia santa, bendecido Shabbat Shalom, mami. Bueno, estoy bendecida para la gloria de Jehová Dios en este nuevo día que Jehová Dios nos regala para compartir de su palabra y compartir en familia. Excelente, María Paola. ¿Y nos puedes dar un adelanto de esta hermenéutica, un resumen de qué va a tratar esta hermenéutica del día de hoy? Excelente, sí. Estas lecturas del día de hoy son de mucha bendición porque nos manda a aceptar el llamado del Padre, dejando todo atrás para obedecerle y seguirle fielmente como eclesía que somos. Y es algo que se vivió en ese tiempo y es algo que también se va a poner en práctica en nuestras vidas día a día.
Excelente, María Paola. Bueno, entonces vamos a escuchar y vamos a entender esta preciosa hermenéutica del día de hoy para la gloria de Jehová. Amén. Estamos de gozo hoy, de gran celebración, porque ya cumplimos un año, mañana 27 de junio, de todos los Shabbat Shalom, de todas las hermenéuticas de este Shabbat Shalom que se han grabado en el canal YouTube, que tiene más de 13,000 vistas. Por eso somos bendecidos, porque Jehová extiende su palabra no contaminada a todas las naciones. Gracias por todas las bendiciones a través de los comentarios que han hecho en el canal, y estamos de gozo porque ya mañana cumplimos un año de esta bendición de pasar las hermenéuticas por el canal YouTube para la gloria del Padre bueno. Amén. Bendecido día, hermanos. En el día de hoy vamos a iniciar con las lecturas correspondiente al cuarto Shabbat del mes 3 bíblico. Como primera lectura tenemos la lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 16b y 19 al 21. En aquellos días el Señor dijo a Elías en el monte Horeb: unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolat. Partió a Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien se hallaba arando. Frente a él tenía 12 yuntas. Él estaba con la 12ª. Pasó Elías a su lado y le echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías, diciendo: déjame ir a despedirme a mi padre y a mi madre, y te seguiré. Elías les respondió: anda y vuélvete, pues, ¿qué te he hecho? Elías volvió atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Amén. El salmo del día de hoy es el capítulo del Salmo 16, versos del 1 al 2a, 5 y 7 al 8, 9 al 10 y 11. Tú eres Señor, el nombre de mi heredad. 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 Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad, y mi copa, mi suerte está en tu mano. Tú eres Señor, el lote de mi heredad. 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 Bendeciré al Señor, que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Tú eres Señor, el lote de mi heredad. 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 Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Tú eres Señor, el lote de mi heredad. Tú eres Señor, el lote de mi heredad. Tú eres Señor, el lote de mi heredad.
el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Amén. Tú eres, Señor, el nombre de mi heredad. 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 La segunda lectura nos corresponde con la carta de Gálatas, capítulo 5, verso 1 y 13 al 18. Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Nuestra vocación, hermano, es la libertad. No hablo de esa libertad que encumbre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos a otros. Pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran, pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Amén. El Evangelio de hoy es según Lucas, capítulo 9, versos 51 al 62. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no los recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde quieras que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús les contestó: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Amén. Ahora vamos a ver las leyes espirituales de hoy. Tenemos en el Evangelio Lucas 9, el verso es el 35, que no se encuentra en la porción del Evangelio de hoy. El verso 35 nos dice así: Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Como complemento espiritual de la ley, tenemos en la primera lectura, Primera de Reyes 19, el verso 21. Eliseo tomó los bueyes y los sacrificó, asó su carne con la madera del arado y la repartió a su gente para que comiera. Después partió en seguimiento a Elías y entró a su servicio. En Gálatas, que es la segunda lectura, Gálatas 5, verso 1. Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Y en el Salmo 16, la ley, el complemento de la ley, es el verso 11. Me enseñarás la senda de la vida, gozos y plenitud en tu presencia, delicias para siempre a tu derecha.
corrido, la ley espiritual y su complemento, sin referencias bíblicas, sería así. Pero de la nube llegó una voz que decía: este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Eliseo tomó los bueyes y los sacrificó, asó su carne con la madera de arado y la repartió a su gente para que comiera. Después partió en seguimiento de Elías y entró a su servicio. Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Me enseñarás la senda de la vida, gozos y plenitud en tu presencia, delicias para siempre a tu derecha. El título de hoy es Perseverar en obediencia para servir a Yeshua HaMashiach es la misión de la Eclesía. Amén. Introducción. ¿De qué nos hablan las lecturas? La semana pasada, mi preciosa Madre Santa, Daisy del Carmen, nos enseñó que Yeshua claramente quería que la cena del Señor fuese un rito que conmemorara su muerte a favor del mundo. Sin embargo, nosotros tendemos a pensar de una conmemoración solamente como un ejercicio mental. Necesitamos entender lo que una conmemoración significa en la cultura del reino de Jehová Dios. Concretamente, vas más allá de simplemente recordar un evento pasado. ¿Qué es una conmemoración? Es un moedín o un tiempo señalado para una fiesta, lo que a su vez consiste en un ensayo profético que se convierte en acción y es acción de salvación. Jehová Dios conmemoró el pacto con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob para no exterminar al pueblo, después de que se pervirtieran haciendo un becerro de oro cuando Moisés le presentó la consideración, que lo pueden leer en Éxodo 32. Del mismo modo, Jehová no llevó a cabo el juicio contra Salomón en vida de este en atención a su padre David. De igual forma, Yeshua quiere que llevemos a cabo en cada Shabbat la conmemoración voluntaria de la cena del Señor, para hacernos uno con Él en adoración, en espíritu y en verdad, en su cuerpo y en su sangre, y en su espíritu y en su alma. La comunión exige el caminar en obediencia con quien es nuestra cabeza legal de pacto. En este caso es el elegido de Jehová Dios, Yeshua. Todo discípulo debe morir a ejercer la voluntad propia para pegarse a la disciplina de quien lo forma, y quien lo forma es el mismo Yeshua, ya que el maestro no está para enseñar de sí mismo, sino de aquel que lo envió. Yeshua dijo: hagan que todos sean mis discípulos, y lo pueden ver en Mateo 28. Lo que solo es posible en sujeción, que está determinada única y exclusivamente para desarrollar en nosotros en la mente, voluntad y emociones de Yeshua HaMashiach. En las lecturas de hoy vemos con detenimiento las disparidades entre la mente del discípulo y la mente del profeta, que le forma para que camine en la perfección del propósito del Padre Creador Jehová Dios. Es por eso que el esfuerzo propio de todo discípulo consiste en vaciarse completamente para ser llenado sin resistencia a la cultura del reino, ser empapado de la palabra de Jehová Dios. Mientras este proceso no se desarrolle, el discípulo siempre se va a obstinar, pretendiendo que sea el maestro quien sea transformado para moldarse a su requerimiento. Recordemos, amados hermanos, que somos nosotros los que debemos ser perfeccionados en la mente, voluntad y emociones de Yeshua HaMashiach, y no al revés. Así no funciona. En síntesis, encontramos a los maestros y profetas Elías, Pablo y Yeshua comunicando propósitos divinos que superan por creces las ambiciones circunstanciales que presentan los discípulos como obstáculos valederos que limitan su andar en obediencia perfecta a la voluntad del Altísimo Padre.
Sin embargo, los tres maestros y profetas, aunque distantes cronológicamente, están unidos por una misma postura, coincidiendo que no hay prioridad más valedera que ejercer la voluntad del Creador, Jehová Dios, para nuestras vidas y no nuestras propias ambiciones o deseos. 1 Corintios 15, 58 nos dice lo siguiente: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra de Jehová, conscientes de que su trabajo en Jehová no es en vano. Hay que tener obediencia para dejarlo todo, siguiendo la voz del elegido Yeshua HaMashiach. Obediencia en hebreo es Shema y significa escuchar diligentemente, atesorando la palabra de vida que expresa voluntad de Jehová Dios, para ejecutarla, llevando a cabo su obra y, muy importante, sin demora en su kairos. Para finalizar con el Salmo, nos muestra que nuestra confianza está en Jehová Dios y que por medio de eso nos hace permanecer firmes en medio de todos los desafíos presentes, porque tenemos la completa seguridad que tanto en la vida como en el día de la muerte, Jehová nos guardará. Nunca seremos defraudados. Amén. Vamos a iniciar con el Evangelio de hoy. Diagnóstico. La ley espiritual no está en la porción del Evangelio, sino más arriba, en Lucas 9, verso 35. Pero de la nube llegó una voz que decía: este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Es importante también tener en cuenta que en otras versiones el elegido es amado, lo mencionan como amado. Entonces hay que ver qué es elegido y qué es amado. El elegido es seleccionado con un cierto fin para alcanzar un determinado objetivo. La vida de Yeshua fue con el propósito de darnos salvación. Fue seleccionado para darnos vida por medio de su sacrificio. Y amado es entrega voluntaria sacrificial. El que va a pagar el precio es su amado, es lo que Jehová Dios dio para nuestras vidas. Así demostró su amor en la vida de Yeshua HaMashiach, como también lo vemos en Juan 3:16. Tanto amó que dio, que entregó, que desprendió, que nos dio a Yeshua HaMashiach. Y el amor no es como lo dice el mundo o como lo menciona, no es un sentimiento carnal. Es yo daré, una decisión, un pacto, es morir para que otro viva. Y así es el amor tan grande que tiene Jehová por mí y por ti. En la sección que comprende Lucas 9:51 al capítulo 19:44, encontramos lo que se puede titular como Jornada hacia Jerusalén. La primera sección tiene dos grandes temas. El primero es la creciente desaveniencia entre Yeshua y los líderes judíos. Y la segunda consiste en que Yeshua prepara a sus discípulos para su partida. El Mesías les dice que permanezcan fieles a pesar del rechazo del mundo. Esta sección tiene mucho que decir sobre aceptar o rechazar a Yeshua y a sus discípulos, que sirven como sus emisarios. Los samaritanos se rehúsan a vender provisiones para el viaje de Yeshua, que lo vemos en el Lucas 9, versos 51 al 56. Yeshua repite sus instrucciones anteriores sobre sacudirse el polvo de los pies cuando no los reciban. Lucas 10, versos del 10 al 12, y pueden verlo también en Lucas 9, verso 5. Yeshua pronuncia sus ayes sobre Corazaim, Besaida y Capernaum por rechazarlo. Lucas 10, versos del 13 al 16. Marta y María reciben a Yeshua en su casa, pero el Mesías resalta que María ha escogido la mejor parte, por la manera más personal en que lo recibe. Lucas 10, 38 al 42. Los fariseos y escribas esperan que Yeshua cometa un error. Lucas 11, 53 al 54. Bienaventurados son los esclavos que están alertas para cuando venga su amo. Lucas 12, versos del 35 al 40.
Y las multitudes reciben a Yeshua en Jerusalén, Lucas 19, 28 al 40, pero el Señor llora por la ciudad, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas 19, verso 44. Es importante tomar en cuenta que hoy estudiaremos el Evangelio tomando la porción correspondiente de la versión de la Biblia protestante Reina Valera 1960, para dar un panorama con mayor descripción circunstancial que la versión usualmente utilizada por nosotros, la católica Biblia latinoamericana. Lucas 9, versos del 51 al 56 nos habla de que los samaritanos no lo reciben. Vemos en el 51: y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Este verso introduce la jornada a Jerusalén, que continuará hasta la llegada de Yeshua HaMashiach a esa ciudad. En Lucas 19, 29, recibido arriba señala la ascensión, Jerusalén señala la muerte de Yeshua. Lucas nos sigue recordando en el capítulo 13, 22, en el capítulo 17, 1, en el capítulo 18, 31, en el capítulo 19, 11 y en el capítulo 19, 28, que Yeshua está en su camino hacia Jerusalén e introducirá el motivo de una jornada similar en su secuela de los Hechos de los Apóstoles. Al igual que la jornada de Yeshua en Jerusalén ocupa muchos capítulos de este evangelio, así también los viajes misioneros de Pablo ocupan mucho del libro de los Hechos. Al igual que Yeshua ha firmado su rostro para ir a Jerusalén, así también Pablo dice: me será menester ver también a Roma, en Hechos 9, 19, 21. Al igual que Yeshua anticipa la cruz, Pablo dice: porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Yeshua, que lo pueden leer en Hechos 21, 13. La frase afirmó su rostro para ir a Jerusalén nos recuerda Isaías 50, verso 7, que dice: por eso puso en mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Jeremías 21:10 nos dice lo siguiente: pues yo le he vuelto la cara a esta ciudad para su mal, no para su bien. Dice Jehová: caerán en manos del rey de Babilonia, que le prenderá fuego. También lo pueden leer en sus casas en Ezequiel 6, verso 2, Ezequiel 13, verso 17 y Ezequiel 21, verso 2. La imagen es de una determinación como el pedernal para enfrentar una misión peligrosa. La determinación de Yeshua, su sentido de misión y su entendimiento de lo que encontraría en Jerusalén nos ayuda a entender las demandas que les pondrá a los aspirantes a seguidores en los versículos del 57 al 62 de nuestro pasaje del día de hoy. En el verso 52a nos dice: y envió mensajeros delante de sí. En el original se repite la palabra rostro, literalmente diría: y envió mensajeros, que mensajero es en angelos en griego y malachim en hebreo, delante de su rostro, que es prosupou en griego y panim en hebreo. En el capítulo 7, 27, Yeshua dice sobre Johanan ben Zahariat: y envió mis mensajeros delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. Llevar adelante el rostro o la faz es proclamar el mensaje no propio, sino del que pronto vendrá, Yeshua HaMashiach. En el verso 52b al 53 nos dice: los cuales fueron y entraron en una ciudad de samaritanos para prevenirle, mas no le recibieron, porque era una traza de ir a Jerusalén. Los judíos y los samaritanos se despreciaban mutuamente. Esta enemistad
databa del siglo 8 a.C. y surgió cuando los asirios conquistaron a los israelitas en el reino del norte. Los samaritanos reclamaban que mantenían el culto apropiado en su tierra, mientras que los habitantes del reino de Judá del sur habían sido llevados al exilio de Babilonia por 70 años. El monte Gerizim era el centro de su vida religiosa. Los judíos, por el otro lado, acusaban a los samaritanos israelitas de haber perdido su identidad religiosa por los matrimonios con sus vecinos paganos. El templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa de los judíos, dado que Samaria estaba entre Galilea y Judea. Esto exacerbaba la situación. Para llegar a Jerusalén, los galileos tenían que ir a través de Samaria o tomar una ruta más larga y difícil hacia el este del río Jordán. Siempre tensa la relación entre los samaritanos y judíos. Algunas veces estalló en violencia. En la actualidad se sigue presentando con actos de violencia, pero ya no con los samaritanos, sino con los palestinos, que ocupan la franja de Gaza, siendo los grupos radicales los que tratan de impedir los peregrinajes o las peregrinaciones de los israelitas hacia los sitios de culto, donde fueron sepultados los patriarcas y algunos profetas. Lucas no es claro sobre las intenciones de Yeshua. ¿Envió mensajeros a la comunidad samaritana solamente para hacer arreglos para el viaje? ¿O intentó ministrar a los samaritanos? Era lo que se preguntaba. Probablemente ambos propósitos estaban incluidos, dada la parábola del buen samaritano que prosigue en el capítulo 10, versos del 25 al 37, y su posterior relación con el leproso samaritano en el capítulo 17, verso 16. Ahora bien, cronológicamente sabemos que ya Yeshua era un profeta reconocido en Samaria, ya que el encuentro con una mujer samaritana había ocurrido unos meses antes, donde se quedó con ellos 2 días de más, proclamando el reino de Jehová Dios de su Padre, realizando sanidades y prodigios, antes de proseguir a Galilea, como lo reseña en Juan 4. Posteriormente, incluyó a Samaria en su mandato a los discípulos, en Hechos 1:8. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Esto último, para que comprendiesen que la obra de salvación no es clasista e excluyente. Por el contrario, llama a todas las razas a la conversión y el bautismo en él, para el perdón de sus pecados. En el verso 53, que ya también estábamos mencionando, dice: mas no le recibieron porque era su traza de ir a Jerusalén. Para ellos, Jerusalén era el centro de la falsa religión. De seguro que resistieron el hecho de que Yeshua iba a llegar para celebrar el Pesaj, la fiesta de la Pascua, en lugar del monte Gerizim. Otro posible argumento es que los samaritanos también se opusieron, porque Jerusalén sería sinónimo de llevar la cruz, y por esa razón resistieron al profeta, al elegido, Yeshua HaMashiach, que tanto habían admirado. En el verso 54 nos dice: y viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Yeshua llamó a Jacobo, Santiago, y a Juan, hijos del trueno, tal vez por sus personalidades escandalosas y violentas, que lo pueden leer en Marcos 3:17. De seguro les era familiar la historia en que Elías pidió fuego del cielo para que consumiera a los samaritanos, como lo pueden ver en Segunda de Reyes capítulo 1, versos del 9 al 15. Si Yeshua simplemente les diera la orden, ellos repetirían esa acción. Ahora bien,
En el contexto de la escritura citada por Santiago y Juan, como atenuantes que les daba derecho a solicitar lo mismo que el profeta Elías, podemos referir que ellos simplemente tomaron un relato del Tanaj fuera de contexto para vengarse de quienes nos querían acceder a la demanda del maestro. Todo esto es comprensible, porque ellos continuamente fueron enseñados en no contradecir una orden del elegido Yeshua. Con mucho celo querían exterminar todo aquel que, aunque no estuviesen bajo el rigor del discipulado o del discípulo, opusieran resistencia al hombre de Dios a quien servían. En 2 de Reyes 1, Ocosías, hijo de Ahad, era el rey del reino de Israel del norte y vivía en la capital de Samaria. Por causa de que cayó del balcón, no podía levantarse de su cama. Y en vez de consultar a su creador, Jehová Dios de Israel, sobre su sanidad, decidió él mismo consultar al dios pagano de Baal-Zebub, el ídolo del desarraigado Ecrón, quien fuese el territorio que en suerte le había tocado a Judá ocupar en Josué 15:45, y que posteriormente fue territorio de la tribu de Dan. En todo caso, el título Hombre de Dios, como se referían a Elías, los jefes de los soldados de Ocosías, era empleado en torno de burla hacia él por parte de los dos líderes de los grupos de 50 soldados, quienes demandaban que el profeta se sujetase por la fuerza a la solicitud del rey Ocosías, quien no estaba sujeto a la voluntad de Jehová Dios, demostrada por toda su idolatría, igual que su padre Ahad. Para sintetizar, el tercer jefe enviado, advirtiendo el destino que corrieron sus predecesores y sabiendo que la deserción a una orden que iba a tomar el rey también le acarreaba la muerte, viéndose sin salida, le tocó reconocer con gran reverencia que el profeta Elías portaba la presencia de Jehová Dios y por causa de la humillación no fue consumido por el fuego. Santiago y Juan consideraban a los samaritanos como seres humanos de segunda clase, por todas las consideraciones culturales antes ya mencionadas, y consiguieron el motivo perfecto para exterminarlo. Según ellos, la ignorancia trae consecuencias incalculables. Los samaritanos no despreciaban a Yeshua HaMashiach en ningún momento, anteponiendo ídolos, más bien por toda su admiración contaminada también con prejuicio cultural ya expuesto, quisieron proteger a Yeshua, impidiendo las provisiones para que se marchase a Jerusalén, la cual, como los discípulos de Elías y del apóstol Pablo, quisieron retenerlo para impedir el último viaje, del cual estaban conscientes que no retornarían porque les esperaba la prisión y la muerte. Santiago y Juan tomaron el texto fuera de contexto para satisfacer sus propios prejuicios racistas. Gloria a Jehová que tenemos la vida, el liderazgo de nuestro amado y elegido Yeshua HaMashiach, quien nos enseña a la eclesía, a cada uno de nosotros, a ejercer el oficio de la cabeza, siendo coascendientes y nunca codescendientes. Bueno, ahora sí, volviendo a la porción del Evangelio de hoy, en el verso 51 nos dice: entonces, volviéndose a él, los reprendió. Reprender, del griego epetimesen, es una palabra fuerte. En otras partes del Evangelio, Yeshua reprende primero a los demonios, que lo pueden leer en el capítulo 4, versos 35 y 41, en el capítulo 9, 42. Reprende a las fiebres, capítulo 4, 39, y a las tormentas, capítulo 8, 24. Pero nunca a sus discípulos. Yeshua les responde enardecido, molesto, confrontando tan fuerte a Jacobo y a Juan por
porque los ha instruido a amar a sus enemigos, como lo vemos en Lucas 6, versos del 27 al 36. A no juzgar a los demás en Lucas 6, versos 37 al 42, y a sacudirse el polvo de sus pies como respuesta al rechazo en Lucas 9, verso 5. Parece que Jacobo y Juan no han escuchado. En su debido tiempo Jehová juzgará a quienes rechazan al elegido Yeshua HaMashiach, como lo vemos en Lucas 10, versos del 10 al 12. Y sus discípulos deben dejar ese juicio en las manos del justo juez. En el verso 56, y se fueron a otra aldea. Yeshua modela la conducta que espera de sus discípulos cuando experimenten el rechazo. Vemos Proverbios 25-21 nos dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, en Romanos 12, verso 20. Y en otra parte está escrito: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, amonestarás carbones encendidos sobre su cabeza. Ahora vamos a ver que en el capítulo 9 de Lucas, de los versos correspondientes del 57 al 62, nos habla de los aspirantes a discípulos. Yeshua, que está yendo hacia Jerusalén, sinónimo de la cruz, no ofrece un discipulado fácil. En estos versos, él clarifica la naturaleza extrema de su llamado. Quienes quieren seguirlo tienen que considerar primero el costo, porque compartirán el sufrimiento del mismo Cristo. No deben darle prioridad a ninguna otra cosa sobre Cristo, ni siquiera a las buenas cosas. En el verso 57 al 58 nos dice: y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que fueres. Y le dijo Yeshua: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. El compromiso de este hombre parece fuerte. Ofrece seguir a Yeshua a donde quiera, pero Yeshua ofrece solamente ningún lugar. Desde el principio, Yeshua se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, de un doulos. Filipenses 2:7, lo pueden leer en su casa. Se humilló a sí mismo desde el principio de su vida, naciendo en una suca en tabernáculo, y se humillará a sí mismo al final de su vida, muriendo en una cruz. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En medio de todo ello, él concentra su energía en servir más que en su comodidad personal y espera que sus discípulos también hagan lo mismo. Él bendice al siervo por sacrificio. Nos sorprende la aguda respuesta de Yeshua a la disposición al discipulado de este hombre. La razón es que el maestro ve más profundamente el corazón, el espíritu del hombre, de lo que podemos hacerlo nosotros. El aspirante pensaba que Yeshua era un hombre joven, con una carrera ascendente, y quería agarrarse por lo menos de la orilla de su manto para obtener de los beneficios de Yeshua, cuando Yeshua se convirtiese en sumo sacerdote. Sin embargo, va en su camino hacia Jerusalén y más figurativamente a la muerte en cruz. Su argumento era solo una excusa de aparente lógica. En el verso 59 nos dice: y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Aunque no podemos encontrar una cita en la ley que requiera el entierro, un cuerpo sin enterrar era una marca de desgracia, y lo pueden leer en sus casas en Deuteronomio 28:26, Salmo 79:2, Isaías 14:19, Jeremías 7:33, Jeremías 7:16, verso 4, y Jeremías 25, verso 33.
y el entierro del propio padre o madre era una parte importante de honrarlos de acuerdo a la ley, y lo pueden leer en sus casas en Éxodo 20:12 y en Deuteronomio 5:16. Vemos lo que dice Éxodo 20:2. Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. El aspirante a discípulo estaba pidiendo cuidar a sus padres en su ancianidad. Y una vez más, esto es una parte importante de honrarlos de acuerdo con la ley. Después de que haya partido, él podrá considerar más cuidadosamente el llamado que le hizo el elegido Yeshua HaMashiach al discipulado. Para este tiempo, de seguro podrá encontrar otra razón para retrasar su respuesta. En el verso 60 y 61 nos dice lo siguiente. Y Jesús les dijo, deja los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Esto recuerda la historia del Antiguo Testamento en Primera de Reyes 19, versos del 19 al 21, con la cual la audiencia de Yeshua debía estar familiarizada. Eliseo estaba arando con su buey. Cuando Elías lo llamó, Eliseo pidió, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. La versión en español hace sonar este pasaje como que Elías le cumplió a Eliseo su petición, pero tanto en el hebreo como en la Septuaginta son oscuros en cuanto a este asunto. De interés especial es el hecho de que Eliseo, antes de irse con Elías, mató a los bueyes con que había estado arando, y usando el yugo y arando como combustibles, los cocinó para que comieran los vecinos. Esta fue la declaración gráfica que había quemado sus puentes detrás de él, y ya no habría espacio para volver atrás, tal como se describe en la primera lectura del día de hoy. En el verso 62 nos dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Habiendo perdido nuestras raíces en la agricultura, la imagen que voy, o el ejemplo, la historia que voy a explicar ahorita, no significa mucho para nosotros. Un campesino arando con un animal debe elegir un punto en el horizonte, ¿ok? Para poder arar en línea completamente recta. Voltear o volver la vista atrás causa que el campesino zigzaguee y haga una línea chueca, como lo podemos ver aquí, que es la marca de un aficionado. Esta línea chueca ya sería una burla para él por no estar concentrado y tener su vista fija en el frente. Una metáfora también similar para nuestro tiempo es la persona que voltea para mirar al asiento trasero mientras está manejando por la carretera. El conductor que se vuelve a ver al asiento trasero es muy peligroso en una carretera con mucho tráfico, ya que puede chocar. Una menos exacta, pero más inmediata metáfora es el conductor que se distrae usando su teléfono mientras va manejando. Y tengo un gran ejemplo de nuestro amado, precioso, querido Padre Espiritual Ángel Manuel, que hace algún tiempo atrás, mientras conducía, por estar escribiendo en su celular, tuvo un choque. Entonces, debemos ser lentos para condenar a esos aspirantes a discípulos que ofrecieron excusas. ¿Quién entre nosotros no ha hecho lo mismo? También debemos notar que los gigantes de la fe primero ofrecieron excusas delante de Jehová antes de que finalmente aceptaran el llamado de Dios. ¿Y quiénes son ellos? Vamos a ver. Tenemos a Moisés, que dice, Moisés protestó, ¿quién soy yo para
para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel, en Éxodo 3:11. Y luego argumentó: ay Señor, yo no soy hombre de palabra de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Lo pueden leer en Éxodo 4:10. Gedeón dijo: ay Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Lo pueden leer en sus casas en Jueces 6, verso 15. Jeremías protestó: ay Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Leanlo en Jeremías 1:6. Y Isaías dijo: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En Isaías 6:5. Y aún así, cada una de esas personas, aunque con renuencia, hicieron lo que Jehová Dios les pidió. Y Jehová bendijo su quejoso discipulado. Estas son buenas nuevas, porque significa que Jehová no nos da un calificativo de reprobado en tinta indeleble cuando pecamos o protestamos u ofrecemos excusas. Ahora, queridos hermanos, iniciamos con el pronóstico. Después, en el capítulo 10, Yeshua envía a los 72 discípulos, a quienes elige, y a su regreso les enseña la obediencia, que hay que tener confianza también en Jehová, quien nos instruye para permanecer en la obediencia cumpliendo fielmente su misión. En el capítulo 11, Yeshua nos explica que no hay fórmula mágica, que lo importante es vivir bajo el gobierno de Jehová Dios, perseverando en obediencia para servir al elegido Yeshua como misión que tenemos. En el capítulo 12 nos muestra que la gracia que hemos recibido como regalo de Jehová no es para guardarla, sino para ponerla en ejercicio, en continuo, de acuerdo al mandato que nos ha hecho Yeshua de ser sus discípulos. Por ello, debemos permanecer siendo radicales en su seguimiento, sin importar de ser perseguidos, acusados y difamados. Y finalmente, en el capítulo 13 y 14, Yeshua exhorta a sus discípulos: construyan la cultura del reino, viviendo en perseverancia y en obediencia para servirle, que es la misión de la Eclesía, porque fuimos elegidos para vivir en amor, honra, en obras de piedad, en el temor, en el servicio a Jehová Dios y al prójimo. En el control del pronóstico, el llamado de Yeshua es inequívoco. Hay que dejar que quienes estén espiritualmente muertos entierren a los que están físicamente muertos. Quienes tienen la chispa de la vida espiritual tienen una responsabilidad para con quienes todavía están vivos, aquellos cuyas vidas todavía pueden ser redimidas por el Altísimo y quienes están habilitados para decidir por o en contra de Cristo. Cada fallo es una invitación al arrepentimiento y a la bendición que concede nuestro Creador. Nos preguntamos si alguno de estos tres hombres en el pasaje bíblico de hoy hizo a un lado sus excusas y siguió a Yeshua. Nos preguntamos qué habría pasado si lo hicieron o si no lo hicieron. Aquí notamos que espiritualmente nuestros títulos no sirven para nada. De nada cuando actuamos completamente en rebeldía a la voluntad de Jehová, Dios, del justo juez, Jehová Sabaoth. Por lo que se demuestra por las obras dónde está nuestra voluntad, si con el elegido de Jehová Dios, que sería Yeshua Mashiach, o en una sujeción ilegal por la idolatría. Todos debemos estar inclinados siempre a hacer la voluntad de la palabra de Jehová Dios, perseverando en obediencia para servir al elegido, Yeshua, y no secundar caprichos humanos bajo la cobardía
de sujeción a títulos huecos y vacíos de personas que son negligentes en su tarea de cultivar el espíritu de la sabiduría en su interior, para poder gobernar en la sabiduría de Jehová Dios. Vamos a examinar esta historia. Pues que aquí les tengo otro dibujo más. No podemos, en este caso, verificar si la historia es verdadera, pero muy bien puede serlo. Es un predicador de Haití que contó que un hombre puso su casa sobre la venta. Se le acercó un comprador que le presionó para que vendiera la casa por mucho menos de lo que ella valía. Finalmente, el dueño accedió a venderla a ese precio más bajo, si el comprador le permitía retener la propiedad de un clavo que estaba en la puerta del frente, que aquí podemos ver en la puerta de la casa. El comprador dijo que sí y concluyeron la venta. El dueño original de la casa entonces colgó un animal muerto, como lo podemos ver aquí en este dibujo, muerto en un clavo. Y muy pronto la casa ya no pudo ser habitada, ni mucho menos se pudo vender. Y el nuevo dueño se vio forzado a venderlo otra vez a su dueño original, pero con un precio todavía más bajo de lo que lo había comprado. Lo importante de la historia es lo siguiente: si dejamos siquiera un pequeñito espacio en nuestra vida para que Hasatán, el enemigo, el diablo, cuelgue toda su basura, entonces arruinará todas nuestras vidas. Amén. Ahora, amados hermanos, vamos a iniciar con la primera lectura. En el diagnóstico tenemos en Primera de Reyes, del capítulo 16 al 18, el contexto. Ahab sucedió a su padre Omri, un rey que hizo lo malo delante de los ojos del Creador Jehová Dios, y que fue impíamente más que todos los que fueron antes de él, que lo pueden leer en sus casas en Primera de Reyes 16:25. Ahab luego se casó con Jezabel, la hija del rey Edbaal de Sidón, el centro de la adoración a Baal, y comenzó a adorar a Baal. Vemos en el capítulo 16, verso 33, Ahab hizo aún más para provocar a ira a Jehová, el Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. En el capítulo 17, Elías confronta a Ahab con la profecía de una sequía, capítulo 17, versos del 1 al 7. Una profecía dirigida directamente al corazón de la adoración de Baal, dado que se suponía que Baal controlaba la fertilidad y la lluvia. La sequía ocurrió como ya estaba profetizado, sumergiendo a Israel en tal necesidad que Ahab se vio la obligación de unirse a su siervo Abdías en la búsqueda de pasto para mantener con vida a los caballos y mulos, como lo vemos en el capítulo 18, verso 5. Ahab no sabía que Abdías estaba protegiendo en secreto a los profetas de Jehová Dios, a quienes Jezabel estaba tratando de matar. Elías luego desafió a Ahab y los profetas de Baal a elegir un toro y pedirle a su propio Dios que trajera fuego para quemar la ofrenda de toro. Elías haría lo mismo, invocando a Jehová. Entonces verían cuál de los dioses era el verdadero, que lo vemos en el capítulo 18, versos del 20 al 21. Así lo hicieron. Y Jehová se manifestó en ese momento al consumir la ofrenda de Elías. Entonces Elías hizo que el pueblo apresara a los profetas de Baal y luego lo mató. Capítulo 18, verso 40. Después de eso, Elías anunció la llegada de la lluvia, que lo pueden leer en capítulo 18, versos del 41 al 46. Ahab luego fue a Jezreel, su casa de verano o de vacaciones, donde residía Jezabel, y controlar el desenlace fatídico de los sacerdotes de Baal. Jezabel es mucho más asertiva que Ahab,
quien tiene a la pasividad. Ella aboga activamente por Baal. Ha matado a los profetas de Jehová, que lo ven en el capítulo 18, versos del 4 al 3. Y ha alimentado tanto a 450 profetas de Baal como a 400 profetas de Acera en su propia mesa, que lo ven en el capítulo 18, verso 19, hasta que Elías los mató en el monte Carmelo. La reacción de Jezabel consistió en declarar sentencia de muerte a Elías por haber dado muerte a los profetas de Baal. Además, ella invita a los dioses a quitarle la vida sin falla. Sin embargo, ni Elías ni Jezabel morirían al día siguiente. La vida de Elihad era un tema recurrente en esta historia. Huye por su vida. En el versículo 4 dice: «Oh Jehová, quítame la vida». En los versos del 10 y 14 se queja con sus enemigos diciendo: «Buscan mi vida para quitármela». Nuestra primera respuesta tiene que ser desconcierto por la flaqueza en el carácter de Elías, quien tan recientemente actuó tan decisivamente a favor de Jehová, Dios, en el monte Carmelo, y quien vio su fidelidad tan decisivamente reivindicada, ahora se muestra intimidado por la amenaza de Jezabel. Parece totalmente fuera de lugar que este valiente y decidido profeta dé media vuelta y huya. Para el Antiguo Testamento está repleto de historias de buena fe que salió mal. Luego, en el desierto, es sustentado con una torta de pan y una vasija de aguas 2 veces, y ya en la segunda oportunidad le aportaría la energía para caminar 40 días completos hasta llegar al monte Horeb. Elías recibió este descanso y refrigerio de parte de Jehová Dios en repetidas ocasiones. Una rápida comida y siesta no eran suficientes. Jehová Dios envió a Elías a un viaje de 322 kilómetros, 40 días hacia el monte Horeb, también conocido como el verdadero monte Sinaí en Arabia Saudita. No se debe confundir con el que nombró la madre de Constantino en el desierto de Egipto, y que por error aparece señalado en la versión bíblica latinoamericana. En este monte, donde Jehová le habla desde el viento apacible para enviarlo a ungir a Jehú para el rey, que suceda al corrupto Ahab y a su mujer Jezabel. Elías no ungirá a Jehú, pero un joven profeta designado por Eliseo, no Elías, lo hará. Lo pueden ver en Segunda de Reyes, capítulo 9, versos del 1 al 10. En la porción que corresponde en el día de hoy de esta primera lectura, Elías necesitaba a un amigo, y Jehová Dios le hizo saber que había un hombre listo para aprender del gran profeta y ser un discípulo y compañero. Elías también necesitaba esperanza, y ya que Eliseo podía ser levantado como un sucesor del cargo profético, entonces sabía que su obra continuaría aún después de su muerte. Era otra fuente de aliento para Elías, esta promesa, que al final la justicia sería hecha por Jehová Dios y no permitiría que la persecución institucionalizada de la idolatría se fuera sin castigo. Este era el aliento final hacia Elías, que en repetidas ocasiones se lamentó de estar solo entre los verdaderos seguidores de nuestro Creador, Jehová Dios. Y pueden verlo en Primera de Reyes 18, 22, Primera de Reyes 19, 10 y también en el verso 14. 16b nos dice: «Y ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Melohad, para que sea profeta en tu lugar». En los siguientes versículos, Elías reclutará a Eliseo como seguidor
pero no hay registro de que Elías haya ungido a Eliseo para que sea su sucesor, a menos que aceptemos que arrojó su manto sobre Eliseo como una unción, que lo ven en el verso 19. Parece entonces que Elías no hace lo que Jehová le pide que haga en estos versículos: ungir a Asael, Jehud y Eliseo. No habrá castigo para Elías por esta desobediencia. De hecho, Elías disfrutará del gran honor de ascender al cielo sin morir, y lo vemos en 2 de Reyes, capítulo 2, versos del 1 al 2. Abel, Meholat, está al sur del mar de Galilea, por lo que Elías tendrá que detenerse allí de camino al desierto de Damasco, o regresar a Abel, Meholat, después de visitar el desierto de Damasco. En 1 de Reyes 19, versos del 19 al 21, Eliseo se fue detrás de Elías y le sirvió. En el verso 19a nos dice: y partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. La palabra Eliseo significa Dios es salvación. En el verso 19b nos dice: con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él con la 12ª. Eliseo no está guiando un arado tirado por docenas de bueyes, sino que trabaja junto a otros trabajadores, cada uno de los cuales tiene una yunta de bueyes. Los otros equipos están delante de Eliseo, y él está trabajando en el 12º equipo. Si estos bueyes les pertenecen, es muy próspero. Sin embargo, como veremos en el versículo 21, significará una yunta de bueyes, por lo que es posible que solo le pertenezca una yunta de bueyes. En el verso 19c nos dice: y Elías pasó a él y echó sobre él su manto. Esto es lo más cerca que Elías llegó a obedecer el mandato de Jehová Dios y de ungir a Eliseo como su sucesor, que lo vemos en el verso 16. El manto del profeta estaba hecho de piel y cubierto de pelo, probablemente de piel de cabra con pelo vuelto hacia afuera. Era la vestimenta distintiva del profeta, que lo pueden ver en 2 de Reyes 1:8, Mateo 3:4, Zacarías 13:4. Eliseo interpreta claramente este gesto como un llamado al discipulado. En el verso 20a, ha dado lugar a que la gente hoy en día hable de que una persona hereda el manto de otra persona, lo que significa una transición de una persona a otra. Debemos recordar que esta práctica del manto es sinónimo de entrar bajo la cobertura, que más propiamente sería bajo el cobijo de quien impone el manto. Tenemos un ejemplo de ello en la vida de Ruth, la cual se abrigó a los pies de Booz con la cobija de este, como señal de solicitud del pacto matrimonial, y lo vemos en Ruth 3, versos del 8 al 10. Nos dice lo siguiente: a eso de la medianoche, el hombre se despertó sobresaltado, y al incorporarse, vio que había una mujer acostada a sus pies. ¿Y tú quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, tu servidora, respondió ella. Extiende tu manta sobre su servidora, porque a ti te toca responder por mí. Él exclamó: que Jehová te bendiga, hija mía. Tú has realizado un segundo acto de piedad filial, mejor que el primero, al no pretender a ningún joven, ni pobre ni rico. En el verso 20a nos dice: dejó los bueyes y corrió tras Elías y dijo: déjame besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Elisha o Eliseo responde con entusiasmo a Elías o Elías, y solo le pide que se le permita despedirse adecuadamente de sus padres antes de partir para seguir, en este caso, a Elías. Yeshua alude esta historia, responde a la petición de un posible discípulo que dijo: primero voy y entierro a mi padre. Yeshua responde:
sígueme y deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Mateo 8:22, y lo ven en Lucas 9:59 en la porción del Evangelio de hoy. Un paralelo más cercano es el discípulo potencial que dice: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los que están en mi casa. Yeshua responde: nadie que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Jehová Dios. Lucas 9:62 también en el Evangelio de hoy lo menciona. En el verso 20b dice: él dijo: regresa otra vez, porque ¿qué los he hecho? Elías está dándole permiso a Eliseo para despedirse, pero advirtiéndolo que no olvide el ineludible llamado que Jehová Dios, su creador, le ha conferido, y que si decide no seguirle, no es al hombre a quien rechaza. En el verso 21a, Eliseo volvió a seguir a Elías y tomó la yunta de los bueyes y los mató y coció su carne con los ásperos de los bueyes y dio al pueblo y a ellos. Esto constituye a un acto irrevocable de Eliseo: quemar todos sus puentes, por así decirlo. Los bueyes y sus equipos, arneses y yugos forman el núcleo de una empresa agrícola. Si lo vendía y se embolsaba el dinero, siempre podía volver a su forma de vida anterior, o podría haber permitido que un amigo usara los bueyes para poder recuperarlo en el futuro. Al sacrificar, en este caso, los bueyes y quemar todos sus equipos, demuestra su compromiso de seguir fielmente a Elías. Esto nos recuerda que quienes disponen a entrar en el pacto matrimonial deben estar conscientes que con ese paso pierden automáticamente los privilegios de hijos cobijados por sus padres. Entonces vemos en Génesis 2:24 que nos dice lo siguiente: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Un ejemplo práctico de mi propia vida es que para unirme es como yo antes de casarme. Hay que dejar todo atrás, quemar mi cama, con mis peluches, con mi televisor, mi teléfono, regalar a mis mascotas. En este momento tengo una morrocoy y si no es aceptada en su nueva casa, tiene que ser regalada, y devolverle las llaves a mi mamá, ya que tengo que cortar con todo aquello que tenga un puente y que me haría volver atrás, si las cosas no resultarían como a mi carne le gustaría. Por ejemplo, si me llego a llevar todos mis peluches, que tengo bastante, estaría siempre pensando en mi antiguo cuarto, en todas las cosas que siempre compartí en mi cuarto, con mi familia, en volver, y ahí no estaría, y no debería ser así en realidad, ya que se realizó un pacto, y por amor es que uno se entrega, cumpliendo el temor a Jehová Dios primero, dejando todo individualismo. Es como nacer completamente de nuevo, en una nueva vida, ahora compartida con otra persona, y por eso vendrán nuevas cosas y momentos nuevos. Eso fue lo que hizo Eliseo, porque entrar radicalmente al discipulado para convertirse en profeta de Jehová requiere morir completamente a todo que está pegado al mundo, la carne y al demonio. En el Nuevo Testamento, los discípulos de Yeshua dejaron sus embarcaciones, pesqueras y familias para seguir al Cordero elegido por el Padre Jehová Dios, que es el mismo Yeshua HaMashiach. Pero notemos que, por no quemar sus barcos, volvieron a lo mismo, tras el trastorno de estrés postraumático que padecieron por presenciar la pasión y muerte del Maestro. La respuesta de Elías indicó que él mismo no fue quien llamó a Eliseo, era el llamado de Jehová Dios. Que Eliseo siguiera ese llamado era su propia decisión. Esto demuestra el entero compromiso de parte del mismo Eliseo para seguir a Elías, destruyendo las herramientas de oficio en una fiesta de despedida para sus familias y amigos. En el verso 21b
Dice, entonces él se levantó y fue tras Elías y le servía. Este es otro enlace a Moisés. Josué se convirtió en asistente de Moisés antes de heredar su manto. Números 11:28 nos dice, Josué, hijo de Nun, que desde su juventud era ayudante de Moisés, intervino diciendo, Moisés, Señor mío, no se lo permitas. También pueden ver Éxodo 33:11 y Josué 1:1. Jehová ya deja en claro que Eliseo será el sucesor de Elías. Verso 16. Pero Eliseo primero debe servir como aprendiz bajo la guía de Elías. Luego serviría a Jehová durante el siglo de 849 al 799 a.C. y tendrá un ministerio triple de sanar, profetizar y completar las tareas de Elías. Ahora vamos a ver el pronóstico. En el capítulo 20, Ben-Hadad ataca a Samaria. Ahab derrota a Ben-Hadad y un profeta condena a Ahab. Vemos una promesa generosa de parte de Jehová Dios hacia Ahab e Israel. Su dura idolatría y rechazo de Jehová Dios merecía el abandono divino. Jehová quería demostrar que aunque pareciera imposible, podría obrar a través de este instrumento exteriormente débil e inefectivo. En el capítulo 21 vemos el viñedo de Nabot. Ahab quería el viñedo cerca de la casa real de Israel, para que pudiera tenerla como un huerto de legumbres. Estaba dispuesto a cambiarla por otras tierras o el pagar por ello. La respuesta de Nabot fue un enfático no. Un rechazo de la oferta razonable estaba arraigada en la antigua idea israelita de la tierra. Por toda su maldad, Ahab recibió esta profecía de juicio exactamente como él debiera tenerla. Entendió que la profecía de juicio era de hecho una invitación para el arrepentimiento, el humillarse a sí mismo y buscar la misericordia del Creador, de Jehová Dios. En el capítulo 22, Micaías profetiza sobre Ahab, la muerte de Ahab, y se ve también que es de Josafat, del rey de Judá, Ocosías y del rey de Israel. Cuando Ahab reunió a los profetas, ellos no eran profetas fieles, verdaderos de Jehová Dios, sino de Baal. Ahab odiaba al mensajero debido al mensaje. Su verdadero conflicto era con Jehová Dios, pero él enfocaba su odio en contra de Miqueas. Estos pasajes muestran que Jehová Dios puede permitir la maldad en su presencia, aunque él no puede tener comunión con el mal. Y un día todo esto del mal será quitado de su presencia y lo vemos en Apocalipsis 20 del 14 al 15. Entonces, la muerte y el abismo fueron arrojados al estanque de fuego, que es la segunda muerte, y los que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al estanque de fuego. Ahora, hermanos, vamos con el control del pronóstico. La obra de Jehová es grande y todas sus palabras se cumplen, porque Él es completamente fiel. Es ineludible el llamado que Jehová mismo nos ha conferido a cada uno de nosotros como eclesía, y nos corresponde a nosotros decidir aceptarlo, rechazando todo mundo, carne y demonio, perseverando única y exclusivamente en su palabra, en un perfecto temor a Dios, que es la adoración, obediencia y servicio, y las obras de piedad, que es la oración, ayuno y diezmo, que es nuestra misión como eclesía. Debemos cumplir los siguientes pasos que se mencionan en la carta de 1 de Timoteo 4, versos del 7 al 16. Primero, 1. Rechazar las fábulas esotéricas, verdaderos cuentos de viejas, y dedícate a la piedad como a tu deporte. 2. La ascesis corporal no es de mucha utilidad. 3. La piedad en cambio es útil, fuera de toda discusión, pues Dios le prometió la vida tanto como la presente
como la futura. 4. Aquí tienes una doctrina segura en la que puedes confiar. Sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, en especial de los creyentes. 5. Recomienda todas estas cosas y enséñalas. 6. No dejes que te critiquen por ser joven. Trata de ser un modelo de los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y tu vida irreprochable. 7. Mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. 8. No descuides el don espiritual que recibiste mediante una intervención profética, cuando el grupo de los ancianos te impusieron las manos. 9. Ocúpate de estas cosas y fíjate en lo que dice, así todos serán testigos de tus progresos. Y 10. Cuida tu conducta y tu enseñanza. Persevera sin desanimarte, pues actuando así te salvarás a ti mismos y a los que te escuchan. Perseverar en obediencia es nuestra misión al recibir el llamado que el mismo Jehová Dios nos ha encomendado, formando parte de su reino, entrando en su cobertura. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Amén. Ahora vamos a iniciar con la segunda lectura del día de hoy. Tenemos el diagnóstico. Vemos el contexto que Pablo estableció la eclesía en Galacia. Lo vemos en el capítulo 4, versos de 3 al 14. Pero se había mudado. Luego recibió noticias de que ciertos judeocristianos estaban tratando de persuadir a los cristianos de Galacia para que observasen las leyes y rituales propios del fariseísmo, incluyendo la circuncisión del pacto en Abraham para su descendencia. Lo pueden leer en sus casas en el capítulo 5, versos del 2 al 12, en el capítulo 6, versos del 12 al 13, y la observancia de días, de meses, estaciones y años, que lo pueden ver en el capítulo 4, verso 10. Está escribiendo esta carta para persuadir a los cristianos de Galacia a no adoptar estas prácticas innecesarias que la vemos en el capítulo 3, versos del 10 al 14. Su justicia no depende de la observancia de la ley, instituida por los mandatos de los hombres, de los fariseos, sino de la gracia de Jehová Dios, manifestada a través de la muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach, el elegido por el Padre. Lo ven en el capítulo 2, 21, capítulo 3, versos del 13 al 14. En Gálatas 5, en el verso 1, nos habla de mantenerse firmes. Vamos a leer el 1a, verso 1a dice, Cristo nos liberó para ser libres, manténganse, pues, firmes, y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Firmes en la libertad, en griego es eleutero, porque Cristo nos hizo libres. Eleuteria. El verso 1a lo vemos. Y una traducción literal del griego sería, Cristo nos ha liberado para la libertad. Note la similitud entre las palabras griegas para libertad, eleutero, y libertad, eleuteria. Pablo usa dos palabras similares para dar un énfasis. El punto de Pablo es que la ley mosaica, dada por Dios como tutor o maestro de la escuela, que lo ven en Padaigogos, Gálatas 3:24, para guiar a los israelitas, enfatizaba la salvación por mérito. Cuando vino Cristo, el énfasis cambió la salvación por la gracia de Jehová Dios a través de la fe en Cristo Jesús de Yeshua. La diferencia fue un cambio de vida. La ley, 613 mandamientos,
prescribía con gran detalle exactamente lo que una persona podía y no podía de hacer de acuerdo a su cargo, oficio, sexo, edad o estado civil. Entendemos que la ley de Moisés no era el problema, porque en realidad eran 613 en total que se aplicaban de acuerdo a los segmentos de la población que estuviese vinculada. El problema en realidad estaba manifestado con el Talmud, miles de reglas instituidas por rabinos, en su insólita aspiración de especificar los límites exactos de los mandamientos, como la prohibición de trabajar en sábado, en el día de Shabbat. Incluso los estudiosos de la Biblia tuvieron problemas para recordar todas las reglas. La persona corriente, aunque alfabetizada, tenía poco acceso al texto bíblico y solo podía tener una vaga idea de cuándo había transgredido la ley. Era una situación imposible. Pero Cristo, Yeshua HaMashiach, nos hizo libres de toda transgresión desde Adán, al someternos al gobierno de la gracia por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que nos capacita para obedecer la ley o la instrucción de Jehová Dios. El Mesías ratificó los mandamientos del Decálogo y todas las leyes morales. Ama a Dios y a tu prójimo, como lo menciona Mateo 22, del 37 al 40. En el 1b dice: y no estés otra vez sujeto al yugo, que en griego es sigos, de servidumbre, que sería douleia. Una traducción literal sería: no te sometas de nuevo al yugo de la esclavitud. Un yugo, por supuesto, era el instrumento de madera que se usaba para unir dos bueyes para servir el propósito de su amo, debido a que un yugo restringía tanto los movimientos de los bueyes y se convirtió en un símbolo de servidumbre. Los autores bíblicos usaron el yugo como metáfora de varios tipos de ataduras, la mayoría de ellos bajo la implicancia de beneficios propios de pacto para la mente occidental libertina. El yugo es signo de esclavitud involuntaria, cuando en toda la escritura vemos que Jehová nos pide cuenta por lo que hacemos en nuestras vidas. Sin ley, ¿cómo podríamos estar orientados a vivir en entrega voluntaria sacrificial, en sujeción a toda figura de autoridad legalmente constituida? Pueden ver y anotar en sus cuadernos Génesis 27:40, Levítico 26:13, Números 25:3, Deuteronomio 28:48, Isaías 1 Reyes 12 del 10 al 14, Isaías 9:4 y el capítulo 10 al 27. De igual forma pueden ver Jeremías 2:20 y leerlo en su casa al momento de ver la hermenéutica del Shabbat. La ley fariseica o la ley farisea era un yugo, como lo menciona Jeremías 5:5. Jehová permitió que Babilonia cargara al pueblo de Judá con un yugo de opresión como castigo. Y eso lo vemos en Isaías 9, verso 4. Los zapatos que hacían retumbar la tierra y los mantos manchados de sangre van a ser quemados, el fuego los devorará. Pero prometió romper ese yugo y lo vemos en Ezequiel 34, verso 27. El árbol de los campos dará su fruto y la tierra su cosecha. Mi pueblo vivirá seguro en su tierra, porque habrá roto su yugo y los habré librado de manos de los opresores. Entonces sabrán que yo soy Jehová. Así que Pablo usa un yugo como metáfora de la esclavitud, pero de ninguna manera a la ley mosaica, porque Jehová no es un hombre para mentir, ni un hijo de hombre para arrepentirse. Más bien, se opone arduamente a la increíblemente detallada y restrictiva
ley impuesta por los hombres, especialmente cuando se añadieron las reglas del Talmud y el Mishnah. En Gálatas 5 vemos del verso del 13 al 18 el llamado a la libertad. Aquí en el 13a nos menciona nuestra vocación, o también en otros versos o en otras versiones de la Biblia es llamado, en griego es kaleo. Hermanos, es la libertad. Cuando se señaló anteriormente, una tradición literal del verso 1 es: Cristo nos ha liberado para la libertad. La idea aquí es similar. Cuando Pablo usa aquí la palabra kaleo, está hablando de un llamado santo, un llamado divino. En el 13b podemos ver que nos habla de esa libertad que incumple los deseos de la carne, que en griego es sars. Sars es una palabra que suena fea y representa una realidad amenudamente fea. Un enfoque en la indulgencia corporal en lugar del servicio divino. En el Nuevo Testamento, sars se usa con una mayor frecuencia como contraste con lo espiritual. En Juan 3:6 lo pueden leer, y en Juan 6:63. Romanos 7:18 y Romanos 8 del 3 al 6. Ese es el caso de este versículo. Pablo está diciendo que nuestra libertad de la ley del pecado y de la muerte no es una invitación a una vida relajada, no es una licencia para nosotros pecar. Pablo amplió esto en su carta de los Romanos, donde dijo que en el bautismo nos convertiremos en nuevas criaturas, ya no aptos para el comportamiento pecaminoso. Romanos 6 del versos del 1 al 11. En el verso del 13c nos dice: sino de amor, que en griego es ágape, por el que nos hacemos esclavos unos a otros. Ágape tiene que ver con una preocupación por el bienestar de la otra persona. Sugiere dar incluso hasta el punto de estar familiarizado con el sacrificio. Pablo dice aquí que los creyentes que se aman unos a otros con amor ágape ejemplificarán ese mayor amor a través del servicio mutuo. En el verso 14 dice: pues la ley entera, que en griego es plero, se resume en una frase. La palabra plero en este contexto significa realizado completamente. En otras palabras, Pablo está diciendo que los que aman a su prójimo han guardado completamente la ley mosaica en logos y en la ley en su totalidad. En el verso 14b dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Este mandamiento se encuentra primero en Levítico 19:18, cuando se le acerca un escriba que pregunta: ¿cuál mandamiento es mayor de todos? Yeshua respondió que los dos primeros mandamientos son amar a Jehová Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos, mencionado también en Marcos 12 del 28 al 31. En el verso 15 dice: pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Una traducción más literal en la segunda parte de este versículo sería: cuidado, o serán consumidos unos por otros. Hemos visto que esto sucede. Hemos visto a personas en iglesias o en familias o en negocios mordiéndose y devorándose los unos a los otros, a los que están cerca de ellos. Cuando eso sucede, todos pierden: iglesia, familia, empresas o individuos. El comportamiento colegiado debe enfocarse en cuidarse unos a otros. Eso es lo que construye una verdadera eclesía, familia y negocio. En el verso 16 nos dice: por eso les digo, caminen, que en griego sería peripateo, según el Espíritu, y así no realizarán los deseos, epitemia, de la carne.
La palabra griega peripateo significa literalmente caminar alrededor. Peri significa alrededor, como en nuestra palabra acuñada en inglés sería perímetro, y pateo significa caminar. Desde tiempos muy remotos, los judíos usaban la palabra caminar para hablar de la forma en que uno conducía su propia vida. En este versículo, Pablo está llamando a los creyentes a permitir que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, moldee la conducta de sus vidas. Verso 17. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. El Espíritu y la carne están en una guerra, compitiendo por los corazones de la persona. Saulo estaba bien familiarizado con esta lucha, y en su carta a la iglesia romana dijo: porque no sé lo que estoy haciendo, porque no practico lo que deseo hacer, pero lo que odio, eso hago. Pero si lo que no quiero lo hago, consiste a la ley que es bueno. Así que yo no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí, porque sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien, porque el deseo está presente en mí, pero no lo encuentro haciendo lo que es bueno, porque el bien que deseo no lo hago, pero el mal que no quiero, eso hago. Pero si lo que no quiero lo hago, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso lo pueden ver en Romanos 7, del verso del 15 al 20. Si esta fuera la experiencia del apóstol Pablo, ¿quién es inmune? Yo no, tú tampoco, cuando vivimos sin ser sumergidos al Ruach HaKodesh. En el verso 18 nos dice lo siguiente: pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Los que son guiados por el Espíritu, el Ruach, no tienen la opresión demandante e insaciable de la ley del pecado y de la muerte, que arrastran impúdicamente a las bajas pasiones carnales. El Espíritu los guía para salir airosos en medio de todas las tentaciones, de modo que el liderazgo del Espíritu nos revista de la habilidad de estar sujetos a la ley de Jehová Dios. Ahora vamos a iniciar con el pronóstico. El capítulo que corresponde es Gálatas 6, la ayuda mutua en caso en concreto de seguir el Espíritu. Nos habla de la corrección fraternal y se trata de un acto de amor, si es humilde y va acompañado del propio examen de conciencia para evitar el orgullo por los dones recibidos, que lo pueden leer en Santiago 5, versos del 19 al 20. Pablo menciona la no circuncisión, porque somos una nueva creación de Jehová Dios. En este capítulo es la única vez que Pablo, en el saludo final, intercala el vocativo hermanos. Significa de la esperanza de lograr o haber logrado su reconciliación con los Gálatas, con el gran deseo de que estos renovaran su fidelidad al evangelio que él les predicó. La gracia que les desea es la fuerza salvífica de Jehová Dios en el elegido Yeshua HaMashiach. Iniciamos entonces con el control del pronóstico. Dios nos ha creado para ser libres de la ley del pecado y la muerte, y que nos hacía opresión por medio de los sentidos de la carne, que fueron abiertos cuando Adán comió del árbol, que lo vemos en Génesis, y nos ha llamado a abrazar la libertad de acuerdo con la ley del Espíritu de vida, descrita en Romanos 8. Sin la gracia, Dios habría abandonado a los israelitas cuando construyeron un becerro de oro al pie del monte Sinaí. Lo pueden leer en sus casas en Éxodo 32, versos del 1 al 6. O cuando se quejaron en el desierto, Éxodo 15, 24, Éxodo 16, 2 y Éxodo 17, 3. También tenemos, y lo podemos leer en Números 11, versos del 1 al 2,
en Números 14, verso del 27 al 36, y en Jeremías 2, 29. O cuando se rehusaron a entrar a la tierra prometida, que lo menciona en Deuteronomio 1, verso del 19 al 33. Que el castigo a Israel, castigo a los israelitas, pero no los abandonó ni los dejó solos, no los dejó de amar. Seríamos negligentes si ignoráramos con los ignorantes la gracia otorgada por el único Dios, que no tiene sombra de variación, del Antiguo Testamento, que los ignorantes llaman el Dios vengador y castigador. Yo soy libre, tú eres libre, todos nosotros somos libres si recibimos a Yeshua HaMashiach, el elegido del Padre, Jehová Dios, entrando al camino correcto de la completa bendición, haciendo la voluntad de nuestro dueño, viviendo en el verdadero amor, reflejando a Jehová Dios, muriendo para dar vida. Nosotros amamos a nuestro prójimo cuando lo llevamos a la luz. Yo amo a mi familia cuando les hablo de palabra y busco que conozcan más de nuestro Creador. Yo amo a mis propios enemigos cuando los perdono y de igual manera busco que ellos agraden a Dios, llevando palabra o mostrando por nuestro hablar, pensar y actuar el reino de Dios. El que vive en espíritu, en obediencia, transmite todos los días la palabra de Dios. La palabra transmite lo que es el Padre. El que vive en la carne, sus actos y su pensar son contrarios. No permitirán que los deseos carnales de sus corazones reinen supremamente cuando se trata de su conducta. El espíritu y la carne están en guerra, compitiendo por los corazones de la persona, y Saulo estaba bien familiarizado con esa lucha. El espíritu los guiará para salir airosos en medio de todas las tentaciones, de modo que el liderazgo del espíritu nos revista de habilidad para estar sujetos a la ley de Jehová Dios. La mente carnal es autosuficiente, rebelde, insaciable, adúltera, sin afecto natural, por sujetarse en honra a los pactos adquiridos. Pero el que ha nacido del agua, de la palabra y del espíritu, el logos y el rema, ha nacido de Jehová Dios, en unión a nuestro elegido, al elegido del Padre, Yeshua HaMashiach, quien conquistó la habilidad en su cuerpo y en su sangre de someter la carne a servidumbre por el poder extravagante del Ruach HaKodesh. Juan 15:4 nos dice: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Elías, Eliseo y el apóstol Pablo son ellos testimonios perfectos de discípulos, de imperfectos discípulos, por cuanto todos tuvieron arrebatos emocionales. Mas Yeshua HaMashiach es totalmente dependiente del Ruach HaKodesh en todas las cosas, por lo que su ministerio perfecto, que le llevó a la pasión, muerte y resurrección, lo convierte en el novio que tiende el manto, que cobija, protegiendo y sustentando a la novia santa, la eclesía, obediente, que permanece adorando en espíritu y en verdad inmutable hasta la parucía. Amén. Ahora, queridos hermanos, vamos a iniciar con el salmo correspondiente en este nuevo día. En este poema, el salmista manifiesta el deleite y la confianza que tiene en Jehová Dios. El pueblo de Jehová, al cantar este salmo, está siendo alentado a buscar a Jehová como su único refugio. Todos los que ponemos nuestra confianza en Dios, al igual que David, permaneceremos firmes en medio de los desafíos presentes y tendremos la completa seguridad, tanto en la vida como en el día de la muerte, de que Jehová nos guardará. Nunca seremos defraudados los que claman como David: guárdame, oh Dios. Jehová está listo para socorrernos a todos,
siempre y cuando nosotros obedezcamos con plena emuná, fidelidad, fe en Él, segura y firme. Y Él toma bajo de su protección solo a aquellos que caminan en humillación voluntaria, siguiendo a Yeshua en su espíritu circuncidado. Al mismo tiempo, debemos recordar que David, apoyado por esta confianza, continuó firme e inmovible en medio de todas las tormentas de adversidad con las que fue golpeado. Vemos en este salmo la razón de nuestra inseguridad. David está confiado porque está rodeado de amenazas, que describe con total claridad que consiste en la idolatría que tanto daño hicieron a Israel en el periodo de los jueces. Luego, relata donde no buscar seguridad y por último, donde podremos encontrar la seguridad. La apostasía de Israel en los tiempos pasados motivó a David a orar de esta manera a Jehová Dios. Él tiene la determinación de vivir para el Señor, pero ruega que le proteja. Pero si trabajas a través de los temas principales del Salmo y algunos de los grandes problemas que David está navegando, podemos describirlos e inferirlos. Hay tres fuentes de inseguridad que David tenía que enfrentar: presión social, la incertidumbre del futuro y temor a la muerte. Los versos del 9 al 10 no se aplican realmente al rey David, se aplican es al elegido Yeshua HaMashiach. En el primer sermón cristiano que se predicó en Hechos 2, versos del 25 al 30, Pedro se puso de pie el día de Pentecostés y les dijo a todos que este salmo realmente se trata de Yeshua HaMashiach. Él es el santo de Jehová, que no vio corrupción, a diferencia de David, quien murió, fue enterrado y sus restos en descomposición. Pero el tercer día, Yeshua HaMashiach, el elegido, el amado del Padre, él pudo decir de una manera que David apenas vislumbró: me ha dado a conocer el camino de la vida. Porque recuerda que el tercer día, la piedra que cubrió su tumba fue rodada y el Señor Yeshua, el gran hijo de gran David, salió vivo de la tumba. Yeshua mismo derrotó la muerte y ahora preside el futuro como rey, sin haber cedido ni una sola vez a la presión y a las demandas de sus compañeros de apartarse de su devoción, que es Jehová Dios, y aún así, aunque le haya costado su propia vida. Amén. Y ahora finalizamos con esta conclusión: perseverar en obediencia es servir. Para servir al elegido Yeshua HaMashiach es la misión que tenemos nosotros como eclesía. Por eso nos corresponde hacer Shema de toda la palabra de nuestro Creador Jehová Dios, viviendo en el reino santo, cumpliendo el temor a Dios y las obras de piedad. Éxodo 19:5 nos dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mis pactos, serán mi propiedad exclusiva entre las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Todos nosotros debemos inclinarnos siempre a la voluntad de la palabra de Jehová Dios, decir sí y amén a cada uno de sus mandatos, reconociendo que nosotros somos elegidos y llamados para grandes propósitos en Él. Por eso, dejamos todo para obedecerle, diciendo no a todo deseo carnal que nos contamina y que nos aleja, nos aparta completamente de Jehová, nuestra fuente legal. Segunda de Pedro 1, versos del 10 al 11. Por tanto, hermanos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino entero
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Vamos a orar en este momento por los colaboradores y diezmadores del ministerio del Mosqueteros de Jehová. Gracias, Padre amado, por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Padre amado, por cada una de estas personas que han decidido decir sí y amén a cada una de tus palabras, de tus mandatos, como Eclesía Santa, para obedecerte y servirte. Por ello, cada día buscan dar lo mejor de sí, cada día buscan dar lo mejor para ti, reconociendo que toda obra, que todo lo que hacen es para adorarte, es para amarte, es para bendecirte, es para cumplir fielmente lo que tú has estipulado en tu palabra. Gloria a Jehová, Padre amado, por toda la revelación que les das día a día a cada uno de ellos, y ellos, como justos, como eclesía, han decidido amarte y servirte con un corazón humilde delante de tu presencia, con un corazón completamente entregado. Por eso, cada una de estas personas que diezman, cada una de estas personas que colaboran, van a recibir de tu amor, van a recibir de tu unción, van a recibir de tu poder, de todos los ingresos sobrenaturales, de todas las bendiciones en su familia, de todas las bendiciones en sus hogares, porque han decidido creer al único y verdadero Dios Salvador, Jehová, Padre Celestial. Gracias, Padre amado, porque sé que tú los has elegido y los has llamado a cada uno de ellos para servirte, y ellos, como hijos amados, han dicho que sí a tu palabra. Por eso, ven la manifestación de tu obrar. Por eso, día a día, ven la manifestación de tu poder en sus vidas. No tienen nada roto, nada dañado, nada perdido, nada extraviado, porque la perfecta Shalom, que es el Ruach HaKodesh, habita en su ser, que fue quien Yeshua HaMashiach les dio, ese consolador, ese Espíritu Santo, para que los guiara a cumplir fielmente lo que tú mismo has establecido en tu palabra, en tus mandamientos, en tus leyes. Gracias, Padre amado, te glorificamos todos los días de nuestras vidas y te seguimos dando gracias, porque tú has sido fiel y porque cada uno de ellos, cada una de esas personas que son tu eclesía, siguen creciendo en ti, siguen creciendo en tu amor, por vivir en la cultura del reino, por alejarse del mundo, la carne y el demonio, para vivir una vida santificada, dando al Creador Dios bendito, el Padre Salvador, que da vida y no muerte, da paz y alegría a todos aquellos que entregan todo lo que tienen, que entregan todo lo que son a ti, Padre amado. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Jehová, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Espero que esta hermenéutica del Shabbat haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, y que sigan siendo esa eclesía que fueron llamados para propósitos extraordinarios de extensión de la buena nueva de salvación, para que así como ustedes son perdonados, son completamente salvos, también lleven esa buena de salvación a todos los que conocen, a sus familiares, a sus amigos, a sus enemigos, para que también reciban de la bendición de Jehová, para que también reconozcan que son elegidos por el Padre para transformar sus propias vidas y seguir viviendo en el reino de Dios. Por eso te invito en este día a darle me gusta a este video, a suscribirte al canal si aún no te has suscrito, a activar la campanita para que te llegue cada una de las notificaciones, a comentar aquí abajo qué parte, qué minuto te impactó de esta hermenéutica, y compártelo a todos aquellos contactos que tienes en tus redes sociales, en tus teléfonos, para que más personas puedan recibir este hermoso mensaje que Jehová Dios les quiere transmitir. Amén. Esta alegría no va a salir, no va a salir. Esta alegría no va a salir, no va a salir. Esta alegría no va a salir. Porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, 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 los males salen, salen, salen. Y el creyente alaba al Señor. El fuego cae, 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 los males salen, salen, salen.